Capítulo 6, por favor, hermanos. Hebreos, la carta escrita a hermanos en la fe que estaban pasando, recordemos, hermanos, estaban pasando por circunstancias muy difíciles. Estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano y también estaban sufriendo el ataque, digamos, sutil de falsos maestros, judaizantes que estaban de alguna manera queriendo que vuelvan otra vez al judaísmo. Este capítulo 6, hermanos, es una exhortación. ¿Escucharon cómo está nuestra hermana Elizabeth? Este capítulo es una exhortación a creyentes que se habían estancado en la vida cristiana. Recordemos, entre todos los graves problemas que enfrentaban, lo peor era que estaban empezando a dudar. Su fe estaba tambaleando al punto de que algunos estaban pensando ya en volver a su antigua vida. Muy bien. Estamos hablando justamente de esa antigua vida que tiene que ver con el judaísmo. Imagínense, hermanos, por ser cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y venía alguien a decirles, vuelvan al judaísmo, donde pueden recuperar todo nuevamente lo que han perdido por causa de este camino. Entonces, lo peor de todo lo que estaba pasando es que la fe de estos hermanos estaba tambaleando. El escritor les argumenta que no es posible deshacer la obra que Dios ya hizo en sus vidas. ¿Se acuerdan que decía que es imposible que Jesucristo vuelva a ser sacrificado o vuelva a sufrir vituperios? Que era imposible eso. Vimos nosotros que el propósito del Señor es que den fruto para gloria de su nombre. Habíamos visto también eso, que el Señor, hermanos, nos ha puesto en este mundo para llevar fruto que glorifique en su nombre. Y cuando un cristiano, verdadero cristiano, no está produciendo esos frutos, hermanos, entonces el Señor muchas veces disciplina. Y dice Hebreos capítulo 12 que aunque ninguna disciplina es causa de gozo en el presente, después produce ¿qué cosa? Fruto de justicia, que es justamente lo que el Señor espera, lo que el Señor, nuestro Dios, hizo, hermano, de nosotros para que nosotros llevemos fruto para la gloria de su nombre. Bueno, entonces la advertencia también fue, hermanos, que si estos cristianos seguían produciendo espinos en su vida y no fruto que glorifican el nombre del Señor, les esperaba la disciplina, el fuego purificador de Dios, que habíamos visto en los versículos anteriores. Este repaso, hermanos, de paso también está haciendo de que los hermanos que hoy están puedan agarrarle el hilo a lo que estamos desarrollando en el capítulo 6. Ahora en el versículo 9, a partir del versículo 9 vamos a leer, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Después, hermanos, de que el autor de esta carta a los hermanos les haya exhortado duramente, porque hay dureza en las palabras de este escritor, porque no les está hablando a gente que no entiende, no conoce o no cree, sino le está hablando a creyentes genuinos. Pero después de darle esa exhortación dura, les habla ahora al corazón. Es como aquel papá, hermano, que muchas veces disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y es un momento que no es agradable para nadie. Pero después, hermano, nos acercamos a nuestros hijos para darle el cariño, el afecto, la restauración que necesitan. Eso es lo que estamos viendo aquí con este escritor. Les dice, no te puedes conformar con una vida cristiana a medias. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos convencidos, persuadidos de cosas mejores. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Es decir, hermanos, yo puedo estar teniendo un plan de vida, yo puedo estar planificando mi vida. Pero si Dios no está ahí, hermanos, nada va a hacer de que lo que yo esté planificando sea algo mejor. Dios tiene cosas mejores para nosotros, que tienen que ver, dice, con la salvación que Él nos regaló.
Es decir, hermanos, necesitamos nosotros urgentemente rendirnos a Dios, rendirnos a su voluntad. Decirle lo que le dijo el Señor Jesucristo a Dios aquel día en Getsemaní: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es agradable, es perfecta. Y ahí en la voluntad de Dios está lo mejor. En la voluntad de Dios, hermanos, eso es lo que yo conozco. Eso es lo que estoy transmitiéndole a ustedes en esta mañana. Ahora, en la práctica, hermanos, es diferente. Porque cuando estoy enfermo, cuando estoy con necesidades, cuando estoy en problemas, y si yo creo que Dios es soberano y tiene el control de mi vida, nada llega a mí si Él no lo haya permitido. Y cuando algo llega a mí, Él ya tiene preparado otra vez mi futuro. Entonces, hermanos, yo puedo darle gracias a Dios, confiar en Él, de que Él, el que creó el universo entero en la perfección con que vemos, no se va a equivocar conmigo nunca. Él sabe lo que hace. Jesucristo tuvo que morir de la manera que murió en aquella cruz. Pero era, hermanos, porque había un bien ahí. Y el bien que había ahí eras vos y yo, nuestra salvación. Entonces, hermanos, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es muchísimo más, le doy énfasis, es muchísimo más mejor que lo que vos y yo estamos planeando, hermanos, para nosotros. Pero Dios necesita que vos y yo pongamos nuestras vidas en sus manos como un barro blando, que Él pueda moldear, corregir. Si no le está gustando cómo estoy siendo yo sobreedificado, que Él tenga, hermanos, la libertad de destruir todo y empezar de nuevo, si es necesario. Pero hemos aprendido que empezar de nuevo, que volver a que Cristo vuelva a morir por mí en una cruz y sufrir todo lo que sufrió, eso es imposible. Porque lo que Dios hizo en nosotros en Cristo, en el verdadero cristiano, vale, hermanos, por la eternidad. Él dijo: consumado es. Hermanos, el escritor de esta carta a los hebreos les dice que Dios no olvida la obra. Vamos a leer ahora el versículo 10 en adelante. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién esperó con paciencia, hermanos? Abraham. Dice, hermanos, que aproximadamente 25 años antes de que Isaac naciera, él recibió esa promesa, siendo ya de edad avanzada. 25 años después recién Dios permitió que Sara, su mujer, que ya también era de edad y que dice había ya terminado en ella el ciclo que le hacía ser fértil, se embarazó. Y le pidió Dios a ellos que le llamaran Isaac a su hijo, porque cuando Sara escuchó que ella iba a tener, de aquí a un tiempo iba a tener su bebé, ella dice que se rió, porque no creyó. Y el Señor le pidió para que recordaran que para Dios nada hay que sea imposible. Ese niño se llamó Isaac. Hermanos, dice aquí: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Versículo 14, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento,
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Bueno, aquí vemos, hermanos, que Dios dice que Él no olvida la obra de amor que habían hecho estos hermanos en su momento, pero hace un hincapié, hermanos, en la necesidad de mantener, de perseverar esa misma solicitud, ese mismo entusiasmo con la cual ellos habían empezado la carrera. Ese es importante. Y si es necesario, hermanos, si es necesario, nosotros vamos a volver a los primeros pasos, si es necesario, para retomar ese entusiasmo, retomar esa perseverancia, esa solicitud. El versículo justamente nos dice eso. Dice, capítulo 6, si podemos poner otra vez ahí, el 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Bueno, el escritor les anima a permanecer fieles hasta el fin. Les anima, hermanos, a no bajar el ritmo de su fe. Porque en una carrera, hermanos, cuando el atleta empieza a ir más despacio, empezó a perder la carrera. ¿Me entienden? O sea, bajar la revolución, bajar la velocidad en esta carrera es lo mismo que ya estar estancado. Quedarse, sí que es mucho peor. Lo que el Señor está, a través de este escritor, alentándole a los hermanos de aquel tiempo, es que ellos no bajaran la velocidad, que siguieran en el mismo ritmo. Y recuerden que el escritor presenta a Jesucristo como el mayor de todos y como suficiente para todo. En Cristo Jesús, hermanos, no nos falta nada para que nosotros podamos perseverar y mantener la misma solicitud o entusiasmo del principio hasta el fin. Habíamos dicho, hermanos, que en una carrera lo normal es, y vemos que el atleta siempre empieza y los corredores siempre empiezan fuerte, con ánimo, saludando a todo el mundo, ahí, ¿verdad? Se van con todo. Pero es normal que todos empecemos bien. Aquí el llamado del Señor, el ánimo, el aliento del Señor es que sigamos en Cristo Jesús bien. Ahora, el escritor les anima a permanecer fieles hasta el fin, dijimos, y les da la clave para lograrlo. Le da esperanza. Esperanza. Y vamos a hablar esta mañana vamos a empezar a hablar un poco de esto, porque una de las cosas que el ladrón, hermanos, trabaja y mucho para robar es la esperanza. ¿Sí? En nuestros tiempos hay mucha desesperanza. Y eso hasta en el ámbito cristiano. ¿Sí? Ha aumentado mucho el suicidio, inclusive de cristianos. Hay cristianos que se han quitado la vida porque han perdido las esperanzas. Y Satanás, el enemigo de nuestras almas, hermanos, trabaja incansablemente para robar esperanzas. Y voy a hablar de una de las técnicas que hoy está utilizando el enemigo, que es el secularismo. ¿Qué es el secularismo, hermanos? El secularismo es, hermanos, una filosofía, una ideología que primeramente empezó políticamente, y la intención era separar al gobierno de la religión, que el gobierno no tuviera nada que ver con ninguna religión. Pero el enemigo se encargó, hermanos, de que esa filosofía, esa corriente, penetrara en la sociedad misma. Y hoy día el secularismo se ve en las personas que se quieren independizar de Dios. Es más, el creyente mismo muchas veces dice: mi trabajo secular, dice, ¿verdad? ¿Qué decimos así? Porque
hacemos una separación inconsciente de Dios y mi trabajo. Como si fuera que en mi trabajo Dios no tiene autoridad. ¿Me entienden? Y el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, hermano, no hay en su vida secularismo. Porque la filosofía del secularismo es independizarse de Dios. Y el mundo, hermano, los hombres están buscando independizarse de Dios. Hay países donde ya Dios se le sacó a Dios de su gobierno y de su vida cotidiana. Hay países donde está prohibido enseñar la Biblia, por ejemplo. Tener una iglesia en esos lugares hasta ya es un delito. Hay persecuciones ya. ¿Me entienden? ¿Y qué es lo que hace el secularismo, hermanos? El secularismo, hermanos, hace de que las personas queden totalmente desamparadas cuando vienen las tormentas de la vida. Imagínense una persona que se cree independiente de Dios, que no necesita de Dios, y que la filosofía es que los que creen en Dios son personas débiles, que necesitan creer en alguien superior para sentirse bien. Y yo no necesito de Dios, yo soy fuerte, yo soy independiente, autosuficiente, trabajo, tengo plata. Pero de repente vienen las tormentas de la vida en la vida de esa persona. Imagínense. ¿Dónde termina esa persona normalmente? Suicidándose. Porque, hermanos, es imposible. Y el secularismo, hermanos, así, una pincelada nomás le damos, es una estrategia que el enemigo está usando. E inclusive, hermanos, para confundir a los hijos de Dios. Por eso muchas veces nosotros decimos, mi trabajo secular. No hay secularismo en la vida del Hijo de Dios. Yo en mi trabajo tengo que procurar seguir agradándole ¿a quién? A Dios. En el colegio tengo que seguir agradándole a Dios. En la facultad tengo que seguir agradándole a Dios. No piense que porque no estoy en la iglesia yo ya puedo hacer un copiatín en la facultad. O en el trabajo puedo robar. No, hermanos. Eso es lo que Satanás quiere. Para que cuando venga, hermano, la tormenta de la vida, pueda destrozarnos, pueda destruirnos y no pueden ser útiles al Señor. Hablando de hijos de Dios. Y en el mundo, hermanos, las personas terminan quitándose la vida. Porque eso es lo que Satanás quiere. Porque recuerden, hermanos, que está establecido que el hombre muera una sola vez y después ya el juicio. Y cuanto más personas mueren sin Cristo, para Satanás es mejor. Por el simple hecho de molestarle a Dios, que es porque Satanás es enemigo de Dios. Bueno, hablamos de ese ejemplo. En el ambiente cristiano, hermanos, el pesimismo también está colaborando mucho con el ladrón de la esperanza. El cristiano pesimista, hermano, no hay por ahí muy eso, lo que quiere hacer va a salir mal. Y de alguna manera, hermanos, está colaborando con el ladrón de la esperanza. Porque nosotros fuimos llamados, hermanos, a esperanza. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con las enseñanzas que hoy están atacando nuestra fe. En internet van a encontrar millones de predicaciones. Tengamos cuidado, filtremos. Para eso tenemos que nosotros estudiar la palabra. Tenemos que venir a la iglesia a escuchar los estudios bíblicos, ¿sí? Porque hay muchos hermanos que dicen que si vos pecaste ya perdiste la salvación. Está atacando tu fe. Y muchos hermanos que no están preparados, que no están crecidos espiritualmente, son víctimas, fáciles víctimas de este tipo de confusión y de este tipo de enseñanzas. Que lo único que está haciendo es colaborar con aquel que quiere robar la esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Vamos a hablar un poco ahora entonces de la esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a definir un poco la palabra esperanza. 15, versículo 13.
Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza, hermanos, es algo que es parte del Hijo de Dios. Un Hijo de Dios sin esperanza está contradiciendo la naturaleza misma de su estado como hijo. Miren lo que dice. Y el Dios de esperanza, nuestro Dios lo es Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo que está en nuestros corazones. La palabra aquí, hermanos, que se traduce en esperanza es elpidos, es la palabra griega, elpidos, esperanza. Y la raíz de esta palabra es elpis. Y la palabra elpis, hermanos, es esperar. La palabra elpis es esperar. Hay que tener en cuenta eso, hermano. Elpidos es esperanza ya. La acción de esperar con confianza. Feliz espera del bien. Tiene que ver mucho, hermano, la esperanza con la fe. La fe va de la mano con la esperanza. Acción de esperar con confianza. Feliz de esperar del bien. Hay un concepto mundano, hay un concepto del mundo. La esperanza para el mundo son cosas que se esperan, ¿verdad? Dice, son posibles, pero no son seguras. Es más, la filosofía del mundo nos dice que lo último que se pierde es, pero finalmente se pierde la esperanza. O sea, ese es el concepto mundano. Pero para nosotros, hermanos, el concepto bíblico de esperanza es esperar el cumplimiento de una promesa. Esperar el cumplimiento de una promesa. Pero, hermanos, es necesario esperar con paciencia. La paciencia, la esperanza y la fe van de la mano, no con dudas. ¿Se entiende? El concepto bíblico de esperanza para un hijo de Dios, hermanos, es esperar el cumplimiento de una promesa con paciencia, con seguridad, con confianza, no dudando. Recuerden, hermanos, la fe dice, ahí en el capítulo 11 de Hebreo dice, no dudando nada, porque el que duda no crea que va a recibir cosa alguna del Señor. Porque, hermanos, el que se acerca a Dios debe creer, debe estar convencido de que Él es. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25. Vamos a leer un poco ahí. Miren lo que el Señor nos dice en su palabra con respecto al concepto bíblico de la esperanza. Capítulo 8, versículos 24 y 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué dice, hermanos? Con paciencia lo aguardamos. La esperanza, hermanos, es esperar el cumplimiento de una promesa, pero con paciencia. Y la paciencia, hermanos, tiene que ser el fruto de la convicción que tengo, de la certeza que tengo, que lo que estoy esperando se va a cumplir. O sea, van de la mano, fe, esperanza, paciencia. ¿Sí? Entonces, estamos definiendo un poquitito, voy a decir algunas cosas más con respecto. La certeza, la convicción y la paciencia es porque el que promete no miente. Vamos a Tito capítulo 2, versículo 5. Miren, Dios que no miente, interpuso juramento, dice, para que por dos cosas inmutables. Dios no necesitaba, hermanos, jurar. Pero por Abraham y por nosotros interpuso ese juramento. Vamos a Tito, capítulo 2, versículo 5, dije, ¿verdad? No, capítulo 1, versículo 2, perdón. Tito, capítulo 1, versículo 2, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios baja a nuestro nivel? Me decía mi esposa antes, Antolín, tenemos que bajar al nivel de nuestro hijo Benjamín. Tenía 5 años por ahí.
Y yo muchas veces quería que él sea como una persona mayor. Y me decía mi dona, hay que bajar a su nivel. Y Dios como hermano baja a nuestro nivel. Porque él necesitaba jurar, hermano, pregunto. Si es un Dios que no miente, él necesitaba jurar. ¿Hacía falta? No. Pero por Abraham y por nosotros, él se hizo condescendiente con nosotros e interpuso juramento a algo que jamás va a dejar de ser, porque él es un Dios que no miente. ¿Me entienden? Además, hermanos, él es fiel. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 23. Aparte, hermanos, de que nuestro Dios es un Dios que no miente y que lo que prometió, hermanos, de antes del principio de los siglos se va a cumplir a rajatabla, en Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, sin dudar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, hermanos. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él es fiel a sí mismo. Entonces, la esperanza es el aspecto futuro de nuestra fe. Dice, la certeza de lo que se espera. La esperanza, hermanos, es el aspecto futuro de nuestra fe. Es eso que dice la fe, la certeza, la seguridad de que lo que estoy esperando se va a cumplir. Porque el que prometió no miente. Porque el que prometió es fiel. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, la fe, la esperanza, la paciencia van juntos. Esperanza, hermanos, finalmente digo que es la fusión de dos palabras: esperar y confiar. ¿Se entiende? Esperanza, confianza, es la fusión de dos palabras que van, hermanos, de la mano y que tienen que ir. Es esperar con paciencia, pero confiados de que lo que Dios prometió va a cumplir. Como dijo Pablo en su segunda carta: yo sé en quién he creído. Y él estaba en la cárcel. Yo sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces decía él: no me avergüenzo de estar sufriendo lo que sufro por causa del Evangelio. No me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Algunas verdades más con respecto a la esperanza bíblica, hermano, es que la esperanza no desilusiona. Vamos a poner un poco, hermanos, Romanos capítulo 5, versículo 5, en la versión de las Américas. Romanos capítulo 5, versículo 5, ustedes pueden mirar ahí en su Biblia Reina Valera, porque esta traducción, hermanos, se ajusta al significado de esta palabra. Versículo 5 del capítulo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque la esperanza, hermanos, no desilusiona, no avergüenza. Dice, hermanos, en el Salmo capítulo 34, que los que miraron al Señor fueron alumbrados, dice, y no serán avergonzados, dice. No serán avergonzados los que en Él esperan. Esa es la promesa, hermanos, de que la esperanza que tenemos en Cristo, y que es bíblica, hermanos, nunca. Y Catulo mitad, puede ser que la gente nos tenga lástima porque no saben. Porque no saben. Tal vez mucha gente tenía lástima de Pablo, que estaba ahí en la cárcel sufriendo por Cristo. Pero él dice: no